Nuevamente les voy a invitar para que meditemos en la palabra del Señor y para ello les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículos 19 al 21. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 19, 20 y 21. En esa porción bíblica vamos a estar meditando en esta hora y vamos a centrar nuestra reflexión en torno a los versículos 19 al 21 que dicen de la siguiente manera. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Palabra del Señor, palabra de Dios, la Sagrada Escritura que nos habla en esta porción bíblica. En 1415 fue quemado en la hoguera el reformador religioso Juan Hus, el reformador que proclamaba el mensaje del Señor y predicaba el Evangelio. En la hora de la muerte, en lo que ahora es la República Checa, en el momento en que estaba él ardiendo, sus palabras fueron de la siguiente manera: ¿hasta cuándo vais a seguir adorando a una mujer que tuvo 7 hijos? Él anunciaba de esta forma exactamente lo que aquella gente ignoraba y en ese sentido no comprendía el mensaje de Dios. Ahora hay un monumento en su honor, porque andando el tiempo comprendieron que él tenía la razón, que la enseñanza de la Biblia es lo correcto y lo adecuado. Uno se pregunta, ¿qué es lo que a las personas las vuelve fanáticas religiosas, fanáticas que no oyen ni entienden? Es, mis amigos y mis hermanos, la ignorancia. La ignorancia que prevalece en la gente que no conoce a Dios. Y una cosa característica de todos los países papistas es precisamente esto, su ignorancia. Su ignorancia principalmente de la palabra del Señor. Por eso en esta hora nosotros vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar la familia de Jesús. La familia de Jesús. Porque Jesús tenía familia, pertenecía a una familia en un momento dado. Por eso, entonces, vamos nosotros a meditar. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña en torno a su familia? ¿Y qué es lo que en estos versículos, porque allí nosotros lo tenemos descrito? Es importante que nosotros, fíjense bien, basemos nuestros conceptos y nuestros principios, es más, nuestros hábitos y nuestras costumbres en la palabra de Dios. Porque si nosotros ignoramos y desconocemos las Sagradas Escrituras, estamos plenamente en la ignorancia de parte de Dios. Ignoramos lo que Dios nos dice y lo que Dios nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia, la palabra del Señor? Primero, que Jesús pertenecía a una familia. Versículo 19 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Su madre y sus hermanos. Hemos de entender y hemos de clarificar, y cada uno de nosotros debe de reflexionar
en torno a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. No en habladurías, no en tradiciones, no. No nos dejemos engañar más por aquellas personas que niegan que nuestro Señor pertenecía a una familia. Era una persona común como todos nosotros, pero sin pecado. Eso sí, sin pecado. Él era y es el único personaje que ha pisado esta tierra, que ha vivido perfecto, santo y sin pecado. Único. Nada más él. Nadie más. Ahora bien, y nosotros comprendemos de acuerdo a las Sagradas Escrituras que en ese sentido lo que la palabra del Señor nos enseña es una maravillosa realidad. ¿Qué tiene de malo que su mamá haya tenido otros hijos? Él era el único concebido en santidad e inmaculado en su vida. Nadie más. Ni María ni nadie. Solamente él. Y en ese sentido tenía hermanos y hermanas. Es más, cuando él predicó en la sinagoga de Nazaret, se sorprendieron y se dijeron, bueno, que este no es el hijo de José, no es el carpintero, no están todas sus hermanas con nosotros, no es hermano de Jacobo, de Judas, etcétera. Sí, porque nuestro Señor Jesucristo pertenecía a una familia. Ahora bien, en este sentido, vemos nosotros que sus propios familiares incluso no podían entender por qué es que él se comportaba así. No comprendieron su ministerio, su propia familia. Es decir, sus propios padres y hermanos no comprendieron ni entendieron. Pero eso sí, para nosotros es importante comprender que estas personas eran realmente sus hermanos. Ahora bien, ellos como hermanos y María como su madre, comprendieron, según ellos entendían, que lo que a él le correspondía era estar con la familia y no andar perdiendo el tiempo predicando el evangelio. Por eso entonces ellos llegaron a él. Fíjense bien. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Era tanta la gente que rodeaba al Señor Jesús que aquellas personas, su propia familia, no pudieron acercarse a él. Pero lo que a nosotros nos interesa, antes que nada, es comprender que él tenía hermanos, hermanas y su madre, que en esta ocasión llegaron para encontrarse con él. Ahora bien, pero dice la Biblia que a causa de la multitud no pudieron acercarse. Ahora bien, ¿qué es también lo que en este sentido nos enseña? Segundo lugar, que ellos creían tener autoridad sobre él. Lamentable. Pero también esto en un momento dado, como familia, aparentemente tenían razón. Versículo 20 dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Fíjense bien cómo es que nosotros vemos en relación con ellos de que no cabe duda, y esto es una realidad, de que eran sus hermanos y era su mamá. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, porque se atreven a interrumpir
lo que él estaba haciendo en esos momentos. Creían tener toda la autoridad sobre él. Ahora bien, ellos interrumpen lo que para él es lo más importante, predicar el evangelio, lo más importante. Sin embargo, aquellas personas no solamente no creían en sus enseñanzas, no solamente no le respetaban, fíjense bien, sino que incluso crearon un alboroto, queriendo platicar, queriendo hablar con él, queriendo llevárselo incluso. En otro evangelio, en el evangelio de Marcos, nos dice textualmente que su familia fue por él porque creían que estaba fuera de sí, o sea, que estaba loco. Por eso se lo querían llevar. He ahí exactamente la reacción de sus propios hermanos, de su propia familia, es decir, de sus hermanos y de su madre. Mis amigos y mis hermanos, por eso las Sagradas Escrituras nos comparten que el Señor Jesucristo dijo: ningún profeta tiene honra en su propia tierra ni en su familia, porque ni sus propios hermanos creían en él. He aquí el Señor Jesús. Era tan singular, tan especial, tan único, que su propia familia simplemente no creía en él. Ahora bien, esto nos da precisamente, nos da la enseñanza en relación con él, de que pertenecía a una familia, lo habían visto crecer. Era una persona común y corriente. No era una persona que andaba con una aureola, no. Era persona como nosotros. Es más, tenía una profesión también, un oficio, carpintero. Porque es lo que nos dice la Biblia, que él era hijo de carpintero y carpintero. Ahora bien, puesto que era el mayor de la familia, de acuerdo a la práctica y la enseñanza y de acuerdo a todo el sistema judío, como mayor de la familia, le correspondía en muchos aspectos prácticamente sostener a la familia. Ahora bien, según los indicios que vemos aquí, su papá ya no existía, su llamado, su padre, no estaba. Y por ello, él era responsable de su propia familia. Es decir, económicamente, en muchos aspectos, pues dependían de él. Entonces, por eso dijeron, pues este está perdiendo el tiempo. Anda predicando el evangelio, está fuera de sí, no sabe lo que hace. Y hay que traérnoslo. Realmente, lo que él debe de hacer es tomar la responsabilidad de su familia, a la cual él pertenecía. Y por eso estas personas no lo comprendieron y no lo entendieron. Por algo la Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron porque no supieron comprender que una persona como él fuera el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el predicador del evangelio. Mis amigos y mis hermanos, tenemos que entenderlo, comprenderlo y vivirlo, de que nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos, tuvo hermanas, tuvo precisamente su mamá, quien lo concibió. Ahora bien, la palabra del Señor mismo nos enseña que cuando Jesucristo nació y que fue puesto en un pesebre, pero dice la Biblia, dice en cuanto a José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito llamado Jesús. Ahora bien, en este sentido entonces, nosotros necesitamos comprender exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Y la Biblia nos enseña para que, mis amigos, no estemos ignorantes. No seamos ignorantes, principalmente de lo que la palabra del Señor nos enseña.
Y por último, Jesús aclara quién es su verdadera familia. Fíjense bien. Él aclara quién es su verdadera familia. Versículo 21 dice: Él entonces, respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. He ahí la verdadera familia del Señor. Como nosotros sabemos, incluso en nuestras propias familias, es decir, la costumbre de nuestra familia es que generalmente, cuando nace un varón, y más en el pueblo judío, era costumbre que cuando nacía un varón, todo mundo se alegraba. Todo mundo se alegraba. ¿Por qué? Porque nacía un varón para que en el futuro se encargara de la familia, como sostén de la familia. Pero no solamente eso, venía a fortalecer a la nación en su lucha por la independencia del pueblo judío. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor Jesús, en ese sentido, era importante para la familia, pero en el sentido social y político, nada más. No lo querían como un líder religioso. Ellos solamente lo veían como aquel que podía ser incluso el Mesías, pero el Mesías político. No comprendieron su misión, ni entendieron qué era lo que él realmente traía como comisión a este mundo. En otras palabras también, cuando oyen al Señor, en ese sentido, decir, mi familia es quien oye la palabra de Dios y la hace. ¿Se dan cuenta? Y en eso se basan incluso para muchos decir, es que no eran sus hermanos, los negó, entonces también negó a su mamá. Si niega a sus hermanos, también niega a su mamá. Porque aquí dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. No es que los haya negado, simplemente él aclaró y dijo, más importante es oír la palabra de Dios y hacerla. Él mismo incluso lo dijo, el que ame padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame hermano o hermana, esposo o esposa, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. En otras palabras, mis amigos y mis hermanos, el honrar a Dios, creer en Cristo y confiar en Él es más importante que nuestra propia familia. Ahora bien, cuando nosotros nos decidimos por Cristo, cuando nosotros honramos a Dios, mis amigos y mis hermanos, vamos a honrar también a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Los vamos a honrar porque en el amor de Cristo se realiza. Y en ese sentido se complementan de manera total y completa solamente en el amor de Cristo. Y entonces es cuando realmente y verdaderamente nos amamos unos a otros en Cristo Jesús. Lo que nosotros debemos de hacer es poner en primer lugar a Cristo, en primer lugar a nuestro Dios y en segundo lugar todo lo demás. Pero lo primordial y lo más importante es el Señor. Por eso dice, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
porque no solamente es oírla, sino también practicarla. No ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Por eso, mis amigos y mis hermanos, ahora, todo aquel que conoce a Cristo y que se rinde a Él, ese es su madre, sus hermanos. Esos son sus hijos, en otras palabras. Hijos de Dios, hermanos de Cristo, porque en Él confiamos, en Él vivimos y en Él somos. Por eso, decidámonos por Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo histórico, el Cristo verdadero. Este Cristo que la palabra del Señor nos enseña es en el cual nosotros debemos de creer por la fe. Y al creer tenemos vida eterna. Por eso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.